Muy bien, compañeras, buenas tardes a todas. Vamos a iniciar con el tema 5, que en concreto nos vamos a referir a programación orientada a objetos. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque ahorita lo vamos a ver un poquito en cuanto a definición. Es un paradigma de programación tal cual, es una forma de ver la programación, porque en su momento vamos a ver qué programación estructurada y eso, a lo mejor lo llegan a ver, pero en su momento ahorita vamos a ver programación orientada a objetos. ¿Qué es? ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es el punto de vista? Las bases que tenemos como programación orientada a objetos, etcétera. Em, Como les comentaba, aquí en el material les dice que básicamente es una forma en la que nosotros interpretamos los objetos como objetos tal cual de la vida real u objetos a los que nosotros hacemos referencia. Digamos, por ejemplo, no sé, eh, en una casa, una ventana, una pared, objetos que son como tal abstractos, y de hecho esa es una base principal de programación orientada a objetos, que es la abstracción. Este, Obviamente, vamos utilizando tanto variables, funciones, constantes, etcétera, pero una palabra muy importante en la programación orientada a objetos es la clase. Como ya lo hemos visto en sesiones anteriores y también lo vieron con Julio, una clase es básicamente una plantilla. Entonces, es como una plantilla donde nosotros estamos plasmando qué es lo que tiene, qué es lo que van a tener los objetos que van a salir a raíz de esa plantilla, pero como tal, cada uno de estos objetos y clases en sí tienen variables, que en este caso las variables van a ser atributos, y tienen funciones, que en este caso van a ser métodos. Vamos a conocer las funciones dentro de las clases como métodos. La vez pasada estábamos viendo métodos, por ejemplo, recuerdan que vimos el de Stringify y el parse. Esos son métodos, porque de hecho, pues, entre paréntesis le pasábamos parámetros. Esos son métodos del objeto JSON, tal cual. Entonces, el JSON, dentro de ese JSON tienen alguna función que se llama Stringify, que hace todo un proceso. Este autor como tal, por ahí es una bibliografía que les compartí hace como un par de semanas. Entonces, por ahí van a encontrar este, esta, esta observación como tal en el libro de, de este autor, de Eloquent JavaScript. Como tal, como le venía diciendo, es dividir el problema o el programa en pequeñas piezas, y cada pieza tiene que tener su función independiente. ¿Esto a qué nos ayuda? Primero vamos a hacer un programa modular, y si hay algún problema con este programa, nos enfocamos en la raíz del problema. Digamos, por ejemplo, tenemos, no sé, un programa que imprime tickets, por decirlo así. Imprime tickets y captura los datos del cliente. A lo mejor una forma de verlo bastante abstracta es, bueno, pues tengo un módulo en el cual capturo yo los clientes, tengo un módulo que imprime los clientes y tengo un módulo de reportes. Bueno, ¿y qué pasa si los tickets están fallando, que no me imprime bien? Bueno, pues entonces me dedico al módulo que como tal se hace cargo de imprimir los tickets. No tengo que moverle a todo el programa, ni tengo que estar escudriñando en todo el programa para ver qué es lo que está pasando. Eso me acorta tiempos de tiempos de caída, de downtimes. Me acorta esfuerzo como tal, porque ya no tengo que estar buscando en todo el programa. Y una verdad que nosotros tenemos en programación es que el 80% del tiempo lo pasamos leyendo código, y a lo mejor el 20% escribiendo código. ¿Por qué?
porque estamos leyendo a lo mejor un código de 400, 500 líneas y estamos analizando dónde está fallando. Y pensamos cuál es la solución y seguimos pensando y pensando, ah, ya lo tengo. Y tardamos 20 minutos en solucionar. Pero a lo mejor ese proceso nos llevó una semana o nos llevó 2 semanas. Entonces, realmente es mucho tiempo en el que pasamos analizando y leyendo. Y esta forma de modularización de las clases y de los objetos y de los módulos per se, nos acorta el tiempo y nos facilita la vida. De hecho, es parte de lo que menciona aquí. Algo muy interesante de JavaScript es que en las raíces de JavaScript como tal no existen las clases. JavaScript se basa en una herencia que se llama herencia prototipal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es lo que mencionábamos en la clase pasada, todos son objetos. De hecho, el mismo núcleo de JavaScript es un objeto y todos heredan, por decirlo así, o tienen sus características de plantilla principales del objeto principal, que es el prototype. Y ahí de que pues, se menciona que es un lenguaje orientado a prototipos. Es bastante curioso y bastante raro porque ahorita van a ver que hay un término que se llama azúcar sintáctica, que es el que se utilicen palabras o funciones o cosas de programación de otros lenguajes de programación para hacer referencia a algo que nosotros ya conocemos. Pero por detrás en este caso va a utilizar prototipos. Entonces, tenemos nuestro prototipo base, que es como tal nuestra plantilla de objetos, y de ahí van a heredar las características principales cada uno de los objetos. Entonces, uno de los pilares principales que tocamos de programación orientada a objetos es abstracción, el poder abstraer cada uno de los objetos del mundo real. Si, por ejemplo, nosotros tratamos de emular un proceso, vamos a abstraer, por ejemplo, digamos en una pastelería, ¿no? Este, en almacén, cuáles son los materiales, cómo se preparan, en el área de cocina, cómo es que convierten esa harina, ese huevo, ese betún en un subproducto tal cual, porque pues no todo se convierte en pastel, sino que pasa por ciertos subprocesos para poder llegar al pastel final. Entonces, tenemos que abstraer, por ejemplo, de la harina, cuánto porcentaje de harina, y de betún, cuánto porcentaje de betún. Y este betún se va a transformar en otra cosa. Entonces, van agregando y quitándose características en cada uno de los procesos. Y a final de cuentas son como de una plantilla hacia otra que se están, por así que se están copiando y pegando cada una de las características o métodos para hacer las cosas. Eso se llama abstracción y eso tal cual, lo que acabamos de mencionar de que se copian características y métodos o variables y funciones, por decirlo así. Eso se llama herencia. Entonces, estamos heredando del padre que es prototipo a un hijo que es un objeto X y en ese objeto X a lo mejor nosotros le ponemos que imprima un nombre. Y luego hacemos otro objeto que es hijo de este objeto X, que se va a llamar objeto Y, pero aparte de que imprime el nombre, va a decir hola. Entonces, va a tener las características del padre y del abuelo, pero va a tener sus propias características como tal. Um, Hay otra base fundamental que ahorita vamos a ver, que como tal es el encapsulamiento, pero ahorita lo comentamos. Aquí, por ejemplo, ven un objeto perro. Estos son las propiedades, que de hecho pues, es como está mencionando aquí, y todo esto que se encierra entre paréntesis son los métodos. Hay convenciones, en cierto modo, porque son estándares en el lenguaje de programación, pero como tal este, no es algo que al compilar me va a tirar un error, pero es un estándar que se ponga de esa manera, porque así todos los programadores van a poder leer, esta es una variable privada, este es un método privado. Por ejemplo, aquí menciona de que empiecen con un guión bajo. Y por ejemplo, en algún momento lo menciona en la escritura,
los objetos empiezan con mayúscula, los nombres de los objetos y las clases. ¿Por qué? Porque es así como nosotros diferenciamos a un objeto tal cual de una variable convencional o de un método convencional. Aquí tenemos un ejemplo bien interesante. Por ejemplo, aquí estamos declarando el objeto persona como un LED y aquí le estamos dando un método llamado hablar a esa persona, el cual va a hacer esta función, utilizando el parámetro línea. Entonces, para poder nosotros llamar a este método, vamos a utilizar el objeto, punto y el método, y en este caso me pide un parámetro que es línea, ¿no? Entonces, entre paréntesis, le pongo un string, que en este caso le voy a poner estoy vivo. Y esa es la salida que nos va a dar. De hecho, si nosotros, para que no quede nada más en la teoría, aquí está. Como tal, me imprime lo que está diciendo aquí. Entonces, nosotros creamos el objeto persona. Si nosotros creamos otro console log dentro de este método que diga, ¿sabes qué? Pues console.log, este, mm, más, aquí me está mandando lo mismo, ¿no? Pero básicamente estamos utilizando la variable, entonces todo lo que nos digamos que haga en este método lo va a hacer. Si nosotros le pasamos algún cálculo, también lo va a hacer como tal. Entonces, no sé si tengan dudas hasta ahorita de lo que hemos visto. Perfecto. Maestro, una pregunta. Sí. Ahorita comentó que los objetos inician con mayúscula. Ujú. Ahorita en el ejercicio que puso, persona es un objeto, pero es como está Ah, declarado como variable, por eso es minúscula, pregunto. perdón, las clases. Ah, ok, Las clases. Ahorita vamos a ver esa parte porque ese parámetro clase es lo que les comentaba que es la azúcar sintáctica. ok, gracias. No hay de qué. Eh, Vamos a meternos en los temas de this. This como tal hace referencia hacia dónde estamos apuntando o a dónde estamos trabajando como tal. Vamos a verlo en este ejemplo. Declaramos una función hablar que vamos a pasarle un parámetro llamado línea, es una función normal. Y va a hacer que la persona tal diga algo. Le vamos a pasar un dis.tipo y aquí estamos diciendo de este tipo donde se está ejecutando esta función, le vamos a pasar lo que diga en línea. Entonces, vamos a crear otro objeto que se llame persona feliz y tiene como propiedad tipo igual a feliz. En los objetos, esta es la forma de ponerle el igual. Ahora sí que es llave valor. La llave es tipo y el valor es feliz, entre comillas, que sería el string, ¿cierto? Y como método le estamos pasando a hablar sin ningún parámetro ni nada porque no se está utilizando hasta ahorita. En el momento que nosotros vayamos a mandarlo a llamar, vamos a mandarle el parámetro tal cual. Entonces, tenemos aquí otro objeto llamado persona hambrienta con tipo hambrienta y le pasamos el mismo método. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar llamar a persona feliz en su método hablar y le vamos a pasar el parámetro que es la vida es bella, más hoy es un buen día para empezar,
¿Qué va a decir? La persona feliz dice esto. Si se fijan, cuando nosotros ponemos strings de esta manera, estamos haciendo una operación que se llama concatenar. O sea, que unimos un string con el otro. En cambio, si nosotros mandamos llamarle a persona hambrienta punto hablar, que es el objeto y el método de este objeto, los cuales les estamos mandando otro parámetro diferente. Aquí no estamos concatenando ni nada, simplemente le estamos mandando este string largo, va a imprimir esto. Si nosotros ejecutamos el programa de esta manera, obviamente va a aventar el mismo resultado. Y si nosotros, por ejemplo, aquí creamos otro objeto llamado persona deportista, por ejemplo, y tipo deportista. Y aquí le mandamos hablar a persona deportista en su objeto, en su método hablar. Y le decimos, y pues me va a hacer lo mismo que definimos en este método. Si se fijan, es el mismo método utilizado para 3 diferentes objetos, para 3 diferentes resultados. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Es bien interesante este dis, porque aquí me está diciendo que lo que me va a imprimir en persona feliz, en persona hambrienta y en el caso que hicimos nosotros en la persona deportista, va a ser lo que nosotros le mandemos en esta llamada de función. Si no, imprimiría pues prácticamente todos los dos o directamente nos tira un error. Aquí precisamente estamos mencionando esto, ¿no? Del dis. Este, en su momento vamos a ver los constructores y hay otro tipo de variables que son getters y setters, que aquí las menciona como obtenedoras y asignadoras. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Algo que hablamos de la herencia es que es bien importante el saber distinguir cuáles son las propiedades y los métodos directos del objeto, es decir, que por ejemplo en el objeto de acá arriba que definimos el método de hablar o que vienen heredadas. Por ejemplo, todos los strings traen métodos heredados que, por ejemplo, son el uppercase, que es el pasarlo todo a mayúsculas, el lowercase a minúsculas, etcétera. Entonces, traen métodos heredados en sí por el mismo tipo de dato. Pero también nosotros podemos hacer objetos derivados de ahí con nuestros métodos propios. A lo mejor nosotros queremos un método que nos haga mayúscula y minúscula, como para poder jugar con los strings, pero nosotros podemos hacer un método como tal y se lo podemos insertar a nuestro objeto y no necesariamente va a ser parte del objeto raíz. Las propiedades como tal y los métodos también pueden ser alterados o borrados. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto vacío, obviamente. Nosotros, bueno, aquí estamos listando un objeto como tal. Vamos a imprimir el console de objeto.toString y lo que va a imprimir es que es una función toString, y es un objeto vacío como tal, pero lo marca con estos puntos. En su momento van a ver estos 3 puntos, qué es lo que significa. Si nosotros lo pasamos así, ejecutando este método,
va a mandar este object object. Este object object quiere decir que es un objeto vacío, que es lo que está imprimiéndome acá. Lo que mencionamos también aquí, esta parte es interesante. Lo que hablábamos del object prototype es el objeto raíz de JavaScript. Entonces, todos los objetos heredan de esto y heredan sus propiedades. Si nosotros queremos crear como tal un objeto con un prototipo específico, es decir, que no utilicemos el prototype, tenemos que utilizar el object.create. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos LED persona prototipo, estamos creando una plantilla como tal y le estamos poniendo un método que se llama hablar y le vamos a pasar palabras como parámetro. Entonces, lo único que va a hacer es que va a imprimir en consola la persona de este tipo utilizando this para referenciar a dónde estamos llamando, ya sea a esta o esta, dice palabras y nosotros le vamos a pasar las palabras. Aquí estamos creando otro objeto desde otro prototipo en específico. Estamos utilizando el object.create para referenciar el prototipo hacia en lugar de crearlo con prototype, que es como se crea por defecto. Entonces le creamos con persona.prototipo y ahora persona sonriente.tipo le vamos a asignar sonriente. Entonces ya va a tener una propiedad que se llame sonriente con key tipo y al utilizar hablar del método del objeto persona sonriente, le vamos a pasar aquí una risa, ¿no? Directamente me va a tirar este string. Vamos a modificarlo un poquito para ver cómo funciona. Yo tampoco vamos a hacer una modificación súper grande. Solamente vamos a modificar. Por ejemplo, aquí no va a ser sonriente. Va a ser... No, vamos a crear otro objeto. Aquí va a ser persona seria. Tipo seria. Aquí pues, realmente estamos avanzando así como que pues yo no digo nada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No estamos refiriéndonos a la persona sonriente, sino a la persona seria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a referenciar este método y ahí estamos utilizando como tal este. Mm, a ver, estamos creando la persona prototipo. Es que en la línea dice persona sonriente punto tipo, ahí delantito. Oh, cierto. Ahí. Ahí ya va a funcionar. A ver, no. Mm, ok, el tipo de N es correcto. This.tipo. Entonces estamos prototipando bien. Ah, ¿Qué salió mal, maestro? No entendí. no, debería estar bien, de hecho. Pero, Aquí estamos Porque está marcado con rojo, ¿no? ¿O por qué? no, porque por ejemplo aquí. Ah, ok. Aquí dice que el objeto no existe. Ah, no, y aquí está, de hecho. sí, ¿Qué es lo que pasa? Aquí estaban poniéndome el resultado del objeto como tal, porque aquí estamos definiendo el tipo. De hecho, pues aquí se baja, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos, sale
Eso es lo que pasa en la consola. Pero aquí realmente estamos asignando a la propiedad de cada uno de los objetos el valor. ¿Dudas? Sí, yo la pantalla que tiene al lado es lo que sale, o sea, es lo de los desarrolladores, lo que vemos en consola. Sí, esta es la consola. ¿Y cómo le hacemos para que sea así Ah, nosotros en la práctica? ok. Les voy a pasar el nombre de este programa. Por ahí se los paso por el chat para que lo tengan a la mano. Aunque realmente esto puede ser utilizando consola. De hecho, aquí está el programa, Run.js. Igual le pueden utilizarlo de modo gratuito como para ensayar algunos códigos o algo que quieran hacer de manera rápida, pero por ejemplo esto no nos funciona para programas grandes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo del proyecto final, aquí no nos funciona porque a lo mejor tenemos que abrir varios programas y este no nos lo permite. Ah, ok. Es nada más como un compilador así en tiempo real. Ok. Esta parte de los prototipos es la que estábamos viendo ahorita. Ok. Aquí como tal estamos creando una función y dentro de esta función nosotros vamos a crear una persona. Digamos que esta es nuestra función para crear personas y creamos la persona con la persona prototipo. Aquí estamos utilizando de nuevo el prototipo que usamos anteriormente. Nosotros le pasamos tipo, cual, el que estamos utilizando aquí, y regresamos persona. ¿Qué pasaría con esto? Que nosotros, en lugar de tener los métodos aquí adentro, tendremos un método en particular y nosotros le vamos al método y le pasamos el tipo, ¿no? Ya para que sea directo. Em, a ver, esta parte es la que quería que viéramos. Esta parte del dis, aquí estamos referenciando, por ejemplo, en esta función, este dis referencia a este tipo dentro de esta función. Pero si nosotros utilizamos otro dis en otro lado, estamos cambiando la referencia. Es decir, aquí tenemos una función, aquí tenemos otra persona, pero con prototipo, con el método hablar, y tenemos otro dis referenciado aquí. Es decir, estamos afianzando o como que dice, confirmando que estamos trabajando con lo que tenemos aquí adentro, con lo que nosotros le mandemos llamar. En este caso, pues voy a mandar a imprimir, la persona rara es rara. Si me estoy yendo muy rápido, me frenan. Ah, lo que les había comentado anteriormente del azúcar sintáctica, ¿recuerdan que les había dicho que aquí no tenemos clases sino prototipos? Bueno, tenemos esta palabra reservada class. Este class lo que hace es que realmente me crea un prototipo por tras bambalinas, pero este método class es muy utilizado en otros lenguajes, por ejemplo en Java o en C++ o en C Sharp, para crear las clases y pues de ahí crear las plantillas para los diferentes objetos. En este caso, viendo los otros métodos, tenemos la clase persona. Obviamente, pues abrimos y cerramos corchetes porque estamos creando la clase como si fuera un objeto tal cual. El constructor, como tal, es un método. Entonces, es el método principal. Estamos definiendo el método constructor que le estamos pasando un tipo. Y le estamos diciendo que el tipo que le estamos pasando va a estar dentro de esta clase. Y esta clase va a tener el método hablar
y le vamos a pasar la línea que diga. Y dentro de este método vamos a utilizar un console log que pase el tipo de que esté aquí en esta clase y que diga la línea que nosotros le vamos a pasar. Por ejemplo, aquí, la persona rara, vamos a crear una nueva persona y le vamos a pasar el parámetro del tipo, que en este caso sería la rara. Estas partes de estas opciones de los constructores se utilizan en ciertos frameworks para definir funcionalidades generales. Por ejemplo, en cuanto a un framework de JavaScript que se llama React, que es para frontend, hay una tipo de programación que se enfoca a clases. Entonces, básicamente utilizan mucho el constructor para empezar a establecer las variables principales, etc. Aquí vamos a ver un poquito de herencia. ¿Qué es lo que pasa con la herencia? Tenemos dos clases. La clase padre, que sería en este caso una figura, cualquier figura, y el constructor lo que va a tener es un console log que diga soy una figura directamente. Lo que habíamos dicho ahorita de que los métodos y las propiedades se pueden modificar, este constructor lo está heredando aquí, ¿cierto? Y estamos por medio de este super trayéndonos todo lo que tiene el padre. Esto se utiliza mucho para traernos las propiedades y los métodos que tenemos en la clase padre. Entonces, el constructor es el mismo. En super utilizamos para traernos todo lo del padre, pero aquí utilizamos el console log, soy un triángulo, para este método constructor. ¿Qué quiere decir? Que modificamos el método constructor. Aunque tiene su console log tal cual, también va a tener soy un triángulo. Vamos a verlo acá, a ver cómo funciona. Ah, Las, ah, las padre extens figura. Ahí están. Ok, está bien. Otro de los pilares principales, que de hecho es lo que estamos hablando ahorita, es el polimorfismo. ¿Qué quiere decir el polimorfismo? Que aunque podemos heredar de nuestro padre características, esas mismas se pueden modificar, como lo vamos a ver a continuación en el siguiente ejemplo. En este ejemplo es bien interesante porque, por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase padre, que es una figura. El constructor recibe dos parámetros que son X y Y, los cuales le vamos a decir que de este objeto en la propiedad XPosition va a ser igual al parámetro X que le vamos a pasar, y lo mismo con Y. Aquí nada más dice soy una figura geométrica y calcule el método del área. Aquí no tiene nada el método, simplemente existe el método como tal. En la clase hija, hereda también de figura. Esta palabra reservada extends figura quiere decir que yo, clase círculo, heredo de la clase figura. Si ustedes ven en algún código class B extends de A, quiere decir que esta clase B es hija de esta clase y por lo tanto va a tener las propiedades y los métodos de la clase superior. Pero no quiere decir que todo esté escrito en piedra. Por aquí hay alguien que quiere entrar. Perfecto. ¿Por qué? Aquí le estamos agregando un parámetro llamado radio a ese constructor. No es el mismo.
estamos trayendo del padre lo que tengamos en X, lo que tengamos en Y, pero aparte estamos agregando radio. ¿Y qué vamos a hacer con este radio? Va a ser igual a el radio que nosotros estamos agregándole por parámetro. Y aquí pues tenemos el mismo método. Aquí no se está utilizando tal cual, pero estamos utilizando aquí, creando un objeto desde la clase círculo. Una explicación, haciendo un paréntesis, así como extends se utiliza para decir que esta clase es hija de esta, para crear un objeto utilizando esta forma es, quiero crear el objeto círculo, que es un nuevo objeto de la clase círculo. Por eso es importante que las clases estén en mayúsculas, porque aquí ya la estamos viendo de que esto es una clase y esto es un objeto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Dalia, ¿cómo vamos? Pues, maestro, es que, o sea, ¿qué le puedo decir? Sí, estoy entendiendo todo lo que dice, pero a la hora de ver cómo se hace y todo eso, pues me hago bolas. No se preocupen, ¿eh? Digo, de hecho, aparte de lo que vamos a ver ahorita, les voy a pasar algo bien interesante que encontré de los pilares de programación orientada a objetos como teoría general, no como teoría de JavaScript en concreto, para que haga match con lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿En la práctica se utilizan más las clases que los prototipos? Mm, es un gran depende, porque por ejemplo hay frameworks de programación que utilizan como tal orientación hacia las clases. Por ejemplo, en lo que les comentaba de React, utiliza, ya puede ser componentes funcionales, se le denomina así, que pues básicamente son puras funciones, y componentes de clase. Esos componentes de clase utilizan esto. Es una orientación un poquito antigua de programar en React en concreto, pero eso también nos lleva a que si llegamos a alguna posición o damos mantenimiento a un código antiguo que utilice este tipo de función de código, por decirlo así, nos vamos a topar con class components, extends de components, o sea, vamos a poderlo identificar. Entonces ya vamos a saber, es una clase que hereda de component, entonces tiene que tener un constructor. Busco el constructor. Entonces ese constructor tiene que tener las propiedades principales. Checo qué propiedades tiene. De ahí parto para crear lo que yo necesito. Pero yéndome en concreto, si se utiliza, es un gran depende si es un código legado, que es un código antiguo o no. Ahorita, de hecho, en una o dos versiones anteriores de React ya se empezó a cambiar a programación funcional, entonces, de hecho, es como que lo que tiene más tendencia, pero pues no que sea tendencia, quiere decir que se utiliza en todos lados. Entonces sí hay que estar como listo para al menos saber por dónde buscar si son clases. Perfecto, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Perfecto. Ok. Eh, hay otro pilar de la programación orientada a objetos que como tal es el encapsulamiento, que quiere decir que yo puedo encapsular ciertas propiedades y ciertos métodos para que no sean públicos, sino que solamente la clase o el objeto puedan verlos dentro. Y, por ejemplo, yo puedo acceder a ellos por medio de un getter, que es este get, o pueda configurarlos por medio de un set. Una convención que se utiliza, que ya le hemos mencionado anteriormente, es esta, de que antes de nombrar alguna propiedad que sea privada, le vamos a poner un guión bajo. Como tal, no nos va a tirar un error si nosotros no lo ponemos así, pero es una convención tal cual, para nosotros saber, esta es una propiedad
privada de este objeto o de esta clase. Creo que esto se repitió. Sí, se repitió. Por ejemplo, nosotros tenemos esta clase llamada cafetera. Tiene una propiedad privada. Desde aquí nos está diciendo esta clase que tiene la propiedad privada cantidad de agua igual a 0. Nosotros vamos a configurar esta, esta, esta propiedad por medio de este método. Y este método va a utilizar un set, que es lo que mencionamos ahorita, que set utilizamos para configurar o para establecer, por decirlo así. Si agua es mayor que 0, entonces la vamos a igualar a 0. El this, de nuevo, lo utilizamos aquí, haciendo referencia a esta clase. La cantidad de agua va a ser igual al valor que nosotros le vamos a pasar aquí. También tenemos otro método, que este es un getter. Entonces estamos utilizando un get para obtener la cantidad del agua. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a regresar de esta clase el atributo privado cantidad de agua, que sería este. Y pues como tal aquí tenemos un método constructor, ¿no? Este método constructor le estamos llamando power, que pues básicamente es un parámetro. Entonces este power va a ser igual a lo que nosotros le pasamos al parámetro. Pero la parte interesante es cómo estamos utilizando esta variable. Digo, a final de cuentas lo utiliza dentro de la misma clase. Y estamos utilizando el set para alterar esta propiedad y el get para obtener el valor de la misma. Ay, creo que me fui bastante. Me fui rápido. ¿Quieren que nos regresemos en algún concepto? Porque siento que ya nos acabamos el texto. Profe, no sé si pudiéramos ver más a detalle el DIS. Digo, es que es un concepto que a mí se me hace un poco complicado, pero Claro, entiendo que el DIS toma un valor dependiendo del contexto, ¿no? Que si exactamente. está en un objeto, toma un valor, que si está ¿cómo se llama? En un método, toma otro valor, y que si está fuera, toma otro valor. Así como lo dijiste, así es. Podemos tener dos objetos diferentes, pero podemos imprimir, por ejemplo, digamos, tenemos, a ver, vamos a ver si puedo poner un ejemplo así rápido. Am, a ver, utilizando uno de aquí para no inventar tanto. Um, Eso está bien. Digamos que, por ejemplo, tenemos esta clase persona. Mm, Olvida un poquito de esto. Déjame checo otro objeto mejor para utilizar el list. Dame un segundo. Voy a dejar compartir poquito. Mm,
Mm, Listo, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Aquí tenemos un ejemplo, en el cual nosotros estamos pasando variables tal cual, ¿no? Nosotros tenemos dos objetos. Vamos a cambiarles a LED. Los dos objetos tienen... Vale, que viene el WhatsApp. Si gusta mandarme un mensaje y el día que yo vaya a surgir, le mando fotos de lo que encuentre. Porque sí he visto fotos de ellos. Ya, perdón. Aquí tenemos dos objetos, sin embargo tenemos utilizando un console log. Entonces la única forma que tenemos para decir, ¿sabes qué? De este objeto, quiero que me imprimas el nombre que está dentro de este objeto tal cual, es en this. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos para decir, quiero el nombre de este objeto, utilizamos el this.nombre. Y es el mismo caso de this.edad. Es lo que decías tú ahorita, Edith. Si nosotros mandamos llamar a los métodos diferentes, estamos asegurando que esta propiedad va a ser la que nosotros utilicemos en esta función. Aquí es muy fácil ver que, bueno, es que si yo, por ejemplo, le pongo nombre y edad, pues a lo mejor puede ser que funcione, ¿no? Pero como si se fijan aquí no está definido. ¿Por qué? Porque no es una variable como tal, es una propiedad de un objeto. Entonces, es la forma en la que JavaScript dice, de este objeto donde estoy, en todo el contexto de ejecución, voy a utilizar el nombre que tengo yo internamente aquí. Repito, aquí es muy fácil verlo, pero en su momento cuando tenemos funciones grandes, tenemos que hacer a lo mejor referencia, digamos, a algún contexto superior. Entonces, hay a ver, les voy a mostrar así rápido una lista de métodos que tenemos En este caso, presentarse, ¿qué es? donde aquí, presentarse es Sí, es un método de cada uno de estos dos objetos. es un método. Pero este método, digo, sí, este método es una función, pero no sabría qué ejecutar porque no le estamos pasando parámetros, ¿cierto? O sea, esta función no tiene ni nombre ni edad. Entonces, ¿cómo vas a ver de dónde viene nombre y edad? Diciéndole, ¿sabes qué? De este objeto donde estás, vas a utilizar el nombre que tienes aquí. Ok. Y por ejemplo, en ese caso, si le estuvieran mandando un parámetro, ¿cómo saber si se refiere a los parámetros que le están mandando o a los del objeto? Vamos a hacerlo a ver si funciona. Nombre y edad. Entonces aquí nos están utilizando. Aquí de entrada ya nos tronó porque no estamos definiendo variables tal cual. Porque, por ejemplo, esta no es una variable que digamos está let, está const. Este es un objeto. Entonces, Ujú. existe una función tal cual, pero está dentro de un objeto. Aquí no podemos pasarle parámetros porque no es una clase en sí misma. O sea, tendría que ser una clase con un constructor y en ese constructor pasarle los parámetros que necesitamos. Pero como tal, en este método que estamos utilizando aquí, no puede funcionar de esa forma a menos de que tengamos una variable. Por ejemplo, podemos tener una variable, ese es buen ejemplo. Yo, edad, igual a 30. Que profesor no se lee nunca. Ok, está perfecto. ¿Qué va a pasar si nosotros le pasamos nombre,
Ok, es en X, perfecto. Aquí, pues, de hecho, no lo alcanza a ver el contexto, porque está dentro de... Esto es una variable como tal de este contexto, pero no lo alcanza a llegar hasta acá. Y aquí, por ejemplo, edad tampoco lo va a aumentar, lo va a dejar de hacer llegar, porque pues a final de cuentas aquí tiene como un defined. Para poder accesar a estas variables, tendríamos que utilizar unos métodos, que por ahí les voy a pasar yo un listado de objetos, unos métodos que utilizamos en los objetos, que es lo que quería yo ver ahorita, déjense los muestro de manera rápida. Métodos de this en JavaScript. Ay, perdón. Bind. ¿Dónde está bind? Mm, Por ejemplo, aquí, este método bind es un método que se utiliza para puntear de un objeto donde estoy, donde existe mi código, hacia otro. Por ejemplo, aquí tenemos una lista como tal. Aquí tenemos una variable definida. Con este método tenemos el método list y nosotros vamos a hacer que este list maneje, utilizando el método bind, estas variables tal cual, no importando que tengamos otra lista diferente. Entonces, por ejemplo, este método nada más nos va a aventar 37 como tal dentro de este arreglo, pero acá nos va a aventar estos tres números. Pero la parte importante aquí es que parte de donde mencionó ahorita de que el this se refiere a dónde estamos apuntando con el método this, digo con la propiedad this, es que en algún momento podemos cambiar ese this utilizando el bind. Eso es muy utilizado en lo que yo les comentaba de la programación de componentes por clase en React, que nosotros podemos hacer referencia a otra clase por medio del bind. Esto es lo que les voy a pasar yo ahorita. A ver, a ver. Bueno, más o menos no sé si me expliqué. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Haciendo más ejemplos, ya nos quedaría un poquito más claro. Sí, les voy a compartir un poquito más de ejemplos y algo que explica muy bien el método, el this, y algo que no viene aquí, que les va a servir mucho, es cómo manipular ese this. Porque, por ejemplo, aquí estamos mencionando que el this es importante para decirle, bueno, quiero agarrar las propiedades de este objeto, pero también es importante que nosotros podamos manipular de dónde quiero que apunte ese dis. ¿Qué más, chicas? Maestro, en el ejemplo que puso ahorita, el método que está dentro de la función, estamos ahí arribita, pues. No, el presentarse de función, nombre, edad, sin el nombre Ajá. de edad, como estaba originalmente. Ese método se hace de esa manera porque se supone que es trabajo mucho más grande lo que se va a hacer, ¿verdad? O sea, es para simplificar. Ujú, Porque si no estuviera ese de la función, entonces pondría, en lugar del dis, pondría personal.nombre, personal.edad, ujú. para que lo sacara. Pero el método es precisamente porque va a ser algo mucho más pesado y mucho más grande, ¿verdad? Esa es una. Y otra para no estar repitiendo código, porque, por ejemplo, si yo hago
el console log aquí. Console.log. Aquí no alcanza este objeto. Es decir, el contexto de este objeto no los alcanza aquí. Pero si nosotros borramos esto, es decir, ya está haciendo referencia Al de a arriba. las variables que yo creé aquí arriba. Es decir, con estos objetos, por ejemplo, pudiéramos crear una clase y no, lo que vimos ahorita, crear una clase y simplemente estarle pasando tipo y lo que dice. ¿Qué es lo que vimos? ¿Dónde está esta persona? Ok, aquí está. Podemos pasarle una clase tipo persona con este constructor y ya nada más le pasamos esto. ¿Qué nos hace esta clase? Que nosotros podemos pasarle, perdón, crear las personas que nosotros querramos. Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo es interesante. Dejen nada más lo estructuro de manera rápida. Constructor. Tipo. Y tenemos este método que es parte de esta clase. La persona. Y este es persona. ¿Recuerdan lo que hablamos de la clase prototipo? Todas las clases van a heredar esto, pero aparte nosotros le pusimos nuestro método prototipo hablar y este también hereda del prototipo persona. Si nosotros creamos otra persona que sea, digamos, y nosotros lo imprimimos acá, ahí vamos a ponerle json.parse. Para ver más bien la propiedad que tiene, ¿sí? Entonces, esta va a ser persona. Aquí tenemos dos personas completamente diferentes, incluso del nombre donde estamos referenciando el objeto, pero ambas heredan y son hijas de esta clase. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Podemos crear clases con métodos diversos que podamos reutilizar. Es decir, si yo tengo una clase que tenga procesos similares, por ejemplo, sacar áreas, sacar perímetros, hacer varias cosas interesantes, pero que nosotros no queremos estarlas repitiendo una y otra vez, podemos crear una clase que nos haga eso y nosotros nada más pasarle los parámetros que necesitamos este, para que ese objeto nos arroje lo que nosotros queremos. Y no estamos reescribiendo una y otra vez cada uno de los objetos que necesitamos. Como ven. ¿Cómo ven todas chicas? ¿Qué dudas tienen? ¿Sí quedó claro o nos regresamos un poquito? ¿Podemos ver algo un poquito más a fondo? Ok. Si no tienen dudas, lo que podemos aprovechar, porque realmente sí nos queda un poquito,
podemos aprovechar dudas que tengan de las clases anteriores o de conceptos que tengamos preguntas. Y podemos aclararlos de una vez. Digo, va a aprovechar que tenemos este tiempo. Digo, pues este tema realmente fue bastante rápido para hacer algún tipo de office hours. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien la idea? Sí, muy bien. Ok. ¿Quién dijo yo? Ok, objetos, estamos bien. Voy a dejar de compartir. En cuanto a objetos, yo digo que pues más o menos se entendió la idea, ya entendimos más o menos qué son las clases. Antes de que se me pierda el foco, déjenme les comparto lo que les dije que les iba a compartir. Maestro, la siguiente clase vamos a ver los ejercicios de este tema. Sí, tal cual. Ok, ok. Sí, como que quiero que la siguiente clase podamos avanzar de lleno con el ejercicio y aprovechar este tiempo ahorita que pues más o menos se entendió lo que son objetos y las clases para como que ir haciendo un catch up de dudas que vayamos teniendo de las clases anteriores, sobre todo qué son funciones, qué son loops, toda la teoría que ya hemos visto anterior, para irla aterrizando, para irnos nivelando todos. ¿Cómo ven? Muy bien. Ok. Así a grosso modo, de las funciones como tal, ¿les queda claro qué es una función flecha, qué es una función normal? Realmente está muy sencillo. De los loops ya lo hemos visto. No sé si tengan dudas en cuanto a los loops. Los ciclos de for también. Ya lo básico que vieron, yo creo que en las primeras clases, solamente pues fue lo de variables y constantes. ¿Qué más? Profe, en mi caso sí me gustaría ver un ejemplo más de flecha, porque cuando se hacen de una sola línea, las funciones de flecha de una sola línea, como que se me hace un poco complicado entender. Ujú. Ok, perfecto. Voy compartiendo pantalla. Compartir. Ahí pueden ver mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Entonces, digamos que tenemos... hay que utilizarlo con función flecha. Es igual a... Pues aquí realmente la función nunca se está llamando, por eso no funciona. Entonces aquí vamos a hacer una función de área, vamos suponiendo eso, ¿no? Eh, el área de un cuadrado, por ejemplo, aquí, área, tenemos un área de un cuadrado. Aquí pues básicamente lo que va a hacer es que va a regresar, básicamente lo que haríamos es que let resultado
es igual, los resultados con minúsculas es igual a lado por lado, ¿no? Y luego nos va a regresar en la variable resultado. Si nosotros ejecutamos esta variable, entonces vamos a decirle que sea cuadrado y le vamos a pasar 4, ¿no? Entonces ahí va a ser esto. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a contraer un poquito más este código? Entonces, ¿realmente necesitamos esto? Pues bueno, lo que pudiéramos hacer es que en lugar de declarar una variable, nosotros vamos a decir que vamos a regresar lado por lado. Y el resultado va a ser el mismo. Incluso podemos quitar esas llaves. Ay, alguien entró. Y hacer esto. Implícito está de que si nosotros nada más vamos a regresar un solo resultado, podemos omitir el return porque está implícito. Incluso si nosotros nada más estamos mandando un parámetro, podemos quitar esos paréntesis y solamente mandar la variable que nosotros necesitamos. Entonces, de 4 líneas, contando llaves y todo, lo condensamos en una. Esa es la ventaja que tienen las funciones flecha. La desventaja es lo que les decía yo la vez pasada. Si, por ejemplo, este ejemplo va a estar muy bueno. Si yo esta la mando a llamar acá, no está definida, ¿cierto? Pero, digamos que vamos a hacerla declarada. Entonces, en lugar de function, damos el igual, quitamos las flechas, dejamos las llaves, ok. Ahora cuadrado, muy bien. Aquí pues nos está utilizando nada, entonces aquí vamos a llamar a área cuadrado y vamos a mandarle 8. Aquí sí me está funcionando. Esto es por lo que habíamos visto la vez pasada, que es lo que se le llama hoisting. Las funciones, hay dos contextos, el contexto de lectura y el contexto de ejecución. El contexto de lectura es el que primero entra, que me lee todas las funciones, y en el contexto de ejecución se ejecutan y lee todas las variables. Como las funciones flecha están encerradas dentro de una variable, no entran en el contexto de lectura. Entonces, hasta que lee la variable todavía no existe. Por eso no existen cuando utilizamos funciones flecha, porque realmente no están en memoria cargadas, por decirlo de una manera. Ya fue un poquito más allá, pero ese es el porqué de las funciones flecha, de la ventaja de poderlo contraer en una. Digo, hay otras ventajas, sobre todo cuando necesitamos regresar, no sé, digamos, por ejemplo, mapear un arreglo y de ese arreglo, tener el resultado. Además, ese es buen ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un arreglo. Vamos a de áreas es igual a 2, 4, 8.
16. ¿Ok? Entonces, tenemos esta función, la cual lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la mínima expresión de esa función, que pues, una vez lo que va a hacer es que va a regresar al lado por lado. Y acá en let área de arreglo es igual a arreglo de áreas.map. Este es un método que utilizan los arreglos. Entonces, ese map me regresa algo de una función que se llama callback. Entonces, lo que vamos a hacer en ese callback es que le vamos a pasar un el. Este en sí mismo es un ejemplo de una función flecha. El área cuadrado. Ujú. Área de, ¿dónde está? Área de. Y aquí vamos a poner control. Si se fijan aquí, me agarró cada uno de los métodos, de los elementos del arreglo, me hizo esta operación y me regresó el resultado. Y me regresó también todos esos y los metió a esta variable. Aquí lo que hice pues fue imprimirlo. Y esta map, este método map es de hecho un ejemplo de que de cómo utilizamos las funciones flecha. El método map lo que hace es que me recorre cada uno de los elementos de un arreglo y hace una operación dentro de ese elemento. Entonces, aquí le pasé el elemento como tal que estamos recorriendo. Este tipo de funciones se le llaman callbacks. Y hicimos algo dentro de este callback con el elemento que estamos utilizando, que en este caso, pues es el 2 para el primer elemento. Entonces manda a llamar esta función, con 2 ya mete el 4 al arreglo. Y ese es el resultado tal cual como quedó aquí. Eso también es aplicable. Por ejemplo, en React se utiliza mucho para mapear listas. Por ejemplo, si nosotros bajamos un arreglo de una lista, no sé, de precios, utilizamos el método map para poder poner en el DOM cada uno de los elementos. Y en lugar de ponerlos uno por uno, pues utiliza un map y todos los resultados están dentro del arreglo. ¿Cómo ven? Profe, ahí la variable el recorre todo el arreglo sin que se le indique que tenga que incrementar. Ujú. Eso dentro lo tiene el método map. Es como un for of, como lo que vimos en el método for of o for in. Ya. Es parecido. Entonces aquí ya no necesitamos declarar un letí que vaya siguiendo desde un punto A hasta el punto length, etcétera. No, directamente el map lo hace. Y por ejemplo, aquí nos arroja un resultado. Hay otro método que se llama for each, que ese no regresa nada. Ese lo que hace es que ejecuta algo y ya. Entonces, por ejemplo, en el map sí nos regresaba algo, pero aquí hace lo mismo, pero no puede regresar valores. Entonces, lo que pasa es que directamente viene 0, ¿no? Entonces, si queremos regresar algo, es por medio del método map. Ahí sí, pues ya nos da el valor que nosotros queremos. Como ven. Y ese él es diferente al dis que acabamos de ver. Sí, tal cual. Esa es una convención que tiene el método map. Aquí literalmente puede ser i,
Lo único que pasa es que este parámetro que le estamos pasando dentro de este callback es el elemento que nosotros estamos recorriendo en el arreglo. Implícitamente está diciendo, bueno, estoy en el primer elemento del arreglo, todo lo que está dentro de este callback va a funcionar con este elemento. Termina con el que sigue. Y así nos vamos. Como ven. Ahorita nada más como de manera rápida, por ahí lo que les comenté de los pilares de programación orientada a objetos, por eso los compartí en el chat de What, para que luego tengan una chacita de que lo vean ahí. Realmente no es gran cosa, de hecho son cuatro renglones en total, pero es como para tener una base de lo que son los pilares. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Dudas? Maestro, creo que a mí una de las cosas que me confunde muchísimo es eso de las palabras reservadas que hacen cosas. El Ujú. map, el this, el no sé qué, el no sé qué, salen un chorro de palabras por todos lados y ya no supe cuáles eran variables y cuáles no eran variables y cuáles tururú. Estoy pero ahí como muy confundida. Ok. Ahora sí que vamos por partes ahí. Por ejemplo, en concreto vamos a ver lo del método map, ¿no? Que dijimos ahí. Esos son métodos de arreglos. Para todos ese tipo de palabras reservadas, etcétera, vamos a ver. eh, Sí, básicamente es como ubicar todas las palabras que tienen que ver con algo, aunque todavía no sepa para qué sirven, pero para aclarar que no son, o bueno, que tienen algo que hacer esas ahí. Y no es todas para, estas palabras, ajá, todas estas palabras reservadas, como decimos, bueno, en este caso son métodos y existen tal cual. De hecho, el Visual Studio, en cuanto los empiecen como a manejar, solo los va a reconocer y dice, este map es de esto, lo utilizas por este arreglo. Para referencia temprana, por decirlo así, que nosotros sepamos, oye, pues es que quiero de un arreglo hacer algo con todos los elementos. Bueno, pues entonces vimos con el maestro, pues el método map. Bueno, vamos a ver qué. En esta biblioteca, bueno, es una de las que yo utilizo cuando estoy perdido en cuanto a los métodos, por ejemplo, del map. Viene, por ejemplo, es parte de un arreglo, es el prototipo del arreglo, que es lo que nosotros vimos ahorita de los prototipos, y es un método que tiene esta clase prototipo. Entonces, estos como tal ya existen, no se van a modificar, no se van a mover ni nada. Entonces, esto pues realmente es herramienta de consulta tal cual. Entonces, por ejemplo, la vez pasada que vimos arreglos, todos estos métodos, de hecho, esto está muy bueno, por eso los voy a compartir. Ay, perdón. Todos esos métodos interactúan con los arreglos. Entonces, si nosotros queremos hacer algo con una colección de elementos que estén dentro de un arreglo, podemos hacer, por ejemplo, en cuanto al map, pues hacer varias operaciones con cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí está utilizando la raíz cuadrada, pero no como nosotros la haríamos de manera normal, sino que utiliza de la clase mat, que es la clase de cálculos matemáticos, el método Square Table. Y pues si se fija, pues es una función, que es lo que vimos ahorita en los métodos de las clases. creo que no lo estamos viendo, Pero maestro. seguimos viendo, ajá, Seguimos seguimos. con la pantalla Oh, del área de arreglos y esas cosas. perdón, perdón, perdón. Ahí lo ven, ¿cierto? Cierto. Ok, perfectísimo. Entonces, de todos modos, les compartí esta liga. Eh, Tenemos esta clase. Esta es una clase que pues define que es un array. De hecho, cuando nosotros creamos un arreglo,
todos los arreglos van a ser heredados de la clase array con sus diferentes métodos hijos. Por ejemplo, si yo quiero concatenar todos los valores, pues utilizo el concat, perdón. En este caso, pues utilicé el map para poder calcularlo. Y lo que vimos hoy, a lo mejor no ahorita, pero en su momento cuando lo vayan utilizando un poquito más, les va a hacer sentido de que, tengo un arreglo, entonces tiene que haber una clase de arreglos. Y esa clase tiene que tener métodos. Y esos métodos son estos. Todo lo que tiene paréntesis es un método y aquí puede decir lo que puede hacer. Por ejemplo, el length. El length lo que hace es que me dice cuántos elementos hay en el arreglo, ¿no? Entonces aquí me imprime directamente que hay 4, que pues en este caso son los elementos que tenemos en este arreglo. Por ejemplo, tenemos el concat. El método concat de un arreglo lo que hace es que une 2 o más arreglos. Si tenemos un arreglo A, un arreglo B, y queremos unir los 2 arreglos, de acuerdo al orden que nosotros lo metamos, va a darnos una entrada diferente. En este caso unimos el arreglo 1 y lo concatenamos con el arreglo 2. Y los unió. Pero ese es un método que ya trae establecido los arreglos en su clase padre. Eso nos ayuda no tanto como para decir, pues voy a utilizar como tal todos los métodos, sino que si tengo una necesidad en específico de utilizar algo en un arreglo, ya sé dónde ir. Vamos a ver, por ejemplo, lo que vimos del JSON. JSON. JSON pues nada más tiene 2 métodos aquí, ¿no? Que es el punto parse. El punto parse lo que hace es que analiza una cadena de caracteres y lo transforma a formato JSON. Y el stringify que hace lo opuesto, que de un formato JSON, que es decir, un formato de objetos y que tenga sus propiedades, lo convierte a un string y todo lo junta en un string para lo que les decía anteriormente, para mandarlo a una API o para recibirlo. Strings. El método, no, métodos de string, a ver. Porque string tiene también muchísimos. Prototype. Ok, aquí están los prototypes de string. String tiene como tal, tiene muchísimos. Tiene para hacerlo bold, para ver en qué carácter está. También tiene un método para concatenar. To uppercase. Estos son los más usados por lo general. To lowercase para hacerlo minúsculas y to uppercase para hacerlo mayúsculas. Y hay un método para capitalizar que se llama capitalize. Ese está por... Bueno, no bien. Bueno. Pero bueno, ya yéndonos en concreto, es una forma que tenemos de ver
¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Por ejemplo, variables, objetos, arreglos, strings, números, etcétera. Por ejemplo, en el number. O para cálculos, por ejemplo, la clase math. La clase math en sí trae varios métodos dentro. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer cálculos, lo básico que utilizamos es ceil, que es redondear hacia arriba, floor, que es redondeado hacia abajo, y round, que es redondeado aleatorio dependiendo de qué tan arriba o abajo está, ¿no? Pero nosotros podemos directamente decirle hacia dónde lo queremos redondear la cifra que nosotros queremos. Trae también para máximos y mínimos, para logaritmos. Algo que vimos para el piedra, papel o tijeras es el método random. Aquí viene cómo se utiliza el método random de la clase math. Entonces, digo, no lo vamos a ver esto en concreto y no nos alcanzará el tiempo para verlo, pero existe y si nosotros tenemos necesidad de hacer algo con estos métodos, de acuerdo a los cálculos que nosotros querramos hacer, tenemos esta herramienta para nosotros poder, pues tener una referencia de cómo se utiliza, porque incluso aquí hay código funcional como ejemplos para que podamos ver cómo podemos utilizarlo, ¿cierto? Muy bien. Gracias. No, de qué, dale. ¿Quién más? ¿Cómo vamos? Cecilia, Margarita, Adriana, Marisol, Kenia, Claudia. Siento que me perdí con la relación con programación orientada a objetos y las figuras, o sea, por ejemplo, estas funciones flecha. ¿Tienen relación o no? No. Esa ahorita era una pregunta que hicimos. No tienen Ok, relación. lo de clases y lo de hijos es de programación orientada a objetos, Tal pero con cual. funciones. No, lo de clase padre y clase hijo es programación Sí. orientada a objetos. Por ahí en el material que les pasé en el WhatsApp, vienen precisamente los pilares de la programación orientada a objetos y una de ellas es la herencia. Entonces, ahí hablamos de que una clase padre o un objeto padre puede heredar sus propiedades y métodos hacia sus hijos. Pero sí, o sea, lo de clase padre y clase hijo tiene que ver con programación orientada a objetos. Ok. ¿Qué más? En el chat de WhatsApp, ¿verdad? No Sí, le... sí, y no está largo el texto, está muy cortito. Y lo de DIS también les compartí por ahí algo, una explicación un poquito más concreta para que reforcemos lo que vimos acá. Eso del DIS es confuso al principio, pero es muy, muy interesante y sí se utiliza bastante. ¿Quién más? Amairani, Janet, Rocío. No sé si me escucho bien porque estuve teniendo problemas de conexión. Hasta ahorita, pues ya voy al corriente. Nada más que este último tema sí, está confuso el 10. Entonces, pues como vamos a ver el ejercicio hasta la próxima clase, mañana le voy a dar otra leída y voy a ver qué puedo practicar, qué chance tengo, porque sí está confuso este último tema. Sí, está un poquito Ujú. confuso, pero digo, lo vamos desglosando. De hecho, la pasado mañana, la próxima clase nos va a servir la práctica para ir referenciando todo esto del DIS, para ver lo de las clases, etcétera. O sea, sí va a estar interesante y sí nos va a aportar bastante para el entendimiento de esto de programación orientada a objetos. Eh, ¿Quién más por ahí?
En general, ¿alguna duda que tengan? Que hayan checado el proyecto, de avances que hayan tenido del proyecto o de lo que nos hayamos quedado la clase pasada? ¿Tiene alguien alguna duda? Pues quedó pendiente nomás, creo que el último cachito era hacerlo porcentaje y hacerlo, pues sí lo hicimos, no. Oh, sí, lo acabamos. Ah, bueno, perdón, Sí, sí, acabamos todo el ejercicio. gracias. Sí, nos quedó. No, ¿de qué? Sí, sí, vamos bien. En cuanto a los ejercicios, ahorita vamos bien. Entonces ya nada más nos quedaría el de la clase próxima. E iríamos bien. Y también lo de lo que estábamos viendo para el avance del proyecto también ya vamos a empatados. Entonces, déjenme checo. A ver cómo vamos a ver hasta dónde vamos a ver avances del proyecto, porque no sé si esta semana también tenemos avances. Mm, no, hasta la semana que entra vamos a tener avance del proyecto. Em, ahora sí que nada más si quieren vamos viendo lo de la actividad guiada, nada más incluso pues viéndolo, digo, entramos de lleno la próxima sesión con la clase, incluso podemos tener más o menos el background listo para empezar ya de lleno con la clase. Déjenles comparto pantalla. Listo. Entonces, como tal, en la próxima práctica, ¿sí es este? No, este es el del ejercicio 4. Este es el del 5. Ok, es este. Entonces, como parte principal, tenemos que ya tener nuestro HTML, linkeado con un main.js, prácticamente pues es como lo tuvimos la sesión pasada. El main.js pues limpio. Y lo que les comentaba la clase pasada de que el script iba agregado hasta el final. ¿Por qué? Por lo que les comentaba la clase pasada, ¿no? De que es importante de que todos los elementos de JavaScript del DOM estén cargados antes de que el JavaScript se cargue para si hay alguna referencia, algún elemento a un ID o alguna clase o lo que sea, ya existe en el DOM. Entonces esto pues de entrada vamos a tenerlo que tener ya listo. Aquí directamente vamos a crear una clase libro. Vamos a crear un método constructor con estas tres propiedades, que es lo que vimos ahorita, que pues básicamente son las variables. Entonces hasta aquí llevamos una clase libro con un método constructor con estas tres propiedades. Y luego vamos a crear un objeto propiedades que extienda de la clase libro. Y las propiedades de este objeto son título, autor y precio. Ya nosotros le pasamos los valores como parámetros, entonces les tendremos que pasar un parámetro aquí. Estas propiedades las vamos a hacer privadas, entonces vamos a utilizar el guión bajo. Ahorita nada más estamos dándole una revisada, de todos modos la próxima sesión lo vamos a hacer. O si pueden ir avanzándole, pues también, ¿verdad? Ya para traer dudas aquí en la mesa. De todos modos, yo también ya voy a venir listo para que lo podamos ver.
Aquí pues las propiedades vamos a hacerlas privadas. Y luego vamos a hacer este objeto llamado private que extiende de esta clase. Y aquí vamos a utilizar como tal el set, que es lo que nosotros estábamos viendo de los setters y los getters. Y aquí como tal vamos a utilizar el método this. Entonces, aquí pues básicamente va a ser un private. La propiedad private en su método .set, vamos a decir this propiedades, que quiere decir que de ese objeto que estamos llamándole, vamos a hacer esto y vamos a pasarle las propiedades que nosotros listamos aquí. Y para acceder a las propiedades, pues vamos a utilizar el método get, ¿no? Esa es lo que comentábamos ahorita, de que con get, con los getters, nosotros obtenemos la información. Y con los setters, que son los que están acá, nosotros, como quien dice, seteamos o introducimos información. Básicamente el nombre es el que nos dice que vamos a hacer un get, vamos a obtener, y un set, vamos a introducir adentro de las propiedades. Me gustaría que lo dejáramos ahí para no meternos, no enrollarnos un poquito más y concentrarnos en la clase próxima, cómo vamos a resolver esta sesión guiada. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo estamos? Dalia, ¿cómo va? La veo con duda. Estoy viendo ahorita este ejercicio. Ay, no, hombre, maestro, se me hace que no va a poder hacer nada, pero pues, híjole, es que, bueno, No, no se apuren, no se apuren. Digo, de todos modos, como les comento, pues, le vamos avanzando donde nos quedemos. Le vamos dando la próxima sesión y pues como tal, pues yo los voy guiando para ver cómo es lo que vamos a resolver. Incluso sería interesante resolverlo en la misma clase para ver dónde es donde nos atoramos. ¿Ah? Digo, como quiera, pues las dudas que traigan del intento que hayan hecho para poderlo resolver, es importante porque eso nos dice dónde nos quedamos, digamos, por ejemplo, no sé, el manejo del dis. Es que sabe que, maestro, yo no le entendí al dis. Yo no sé a dónde apunto, ni con qué apunto, ni con qué se come. Bueno, vamos a ver por dónde vamos a dar. Los getters y los setters, no sé cómo configurarlos. Ah, ok, entonces vamos a utilizarlos de esta manera porque esto hace esto acá. Y en este método, como esta propiedad como es privada, tenemos que utilizar el get para obtener esa información de esta privada, que es el caso de esta propiedad. Ajá. Ahí. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Quién más? ¿Quién más? Kenia, Adriana, Jessica, ¿cómo están? ¿Cómo se van de la clase? Yo tengo una duda, pero respecto al proyecto. ¿Cuál sería la fecha de entrega para el proyecto? Se va a definir al final de que entremos a la semana. Por lo general es, cuando entramos en la fase del proyecto, es una semana aproximada lo que se tiene que entregar, pero en su momento vamos a irlo ya comentando. Pero realmente como vamos avanzando y de hecho ahorita como vamos a la par,
vamos a muy buen tiempo. Si estás atrás en el proyecto, como quiera lo vamos viendo para que te pongas al corriente. Digo, Ok. hasta ahorita debemos de tener la maquetación de la página de presupuestos, realmente lo puro visual. Y en la parte de funcionalidad, listamos ingresos, egresos, sacamos porcentajes y sacamos egresos totales e ingresos totales. Entonces, básicamente fue algo muy, muy abstracto, pero lo vamos viendo de todos modos, cuando repasemos lo de la entrega 3. Y si antes tienes alguna duda, como quiera, ya sea en las sesiones que tenemos ahorita, por ejemplo, que tenemos un poquito más de tiempo, o en WhatsApp, en cualquier momento, por ahí sabes que pues es que me quedé en esto y lo checamos. Ok, gracias. No, no hay de qué. Profesor, yo sí tengo, o sea, la parte visual de la maquetación, si sigo las instrucciones tal cual, no me queda. Entonces le he estado yo modificando cosas para como que cuadren los salarios, la venta del carro y tal. Está Pero no bien. sé si después sí se modifique, o sea, en realidad lo que me imagino que se mueve es lo de JavaScript, ¿no? O sea, ya Tal el cual. HTML, la maqueta debe de quedar bien si yo le hago ajustes. Sí, de hecho, el objetivo es que, por ejemplo, si ustedes ligan el script de JavaScript a la página HTML, es correcto. Si van a modificar estilos o todas las cuestiones de UI, que pues básicamente es lo visual, probablemente no hay tanto problema siempre y cuando la funcionalidad se esté cumpliendo. Entonces, si por ejemplo, vamos a cambiar incluso, digamos, los colores, porque yo así lo quiero presentar para mi portafolio. Y no quiero que sea rojo y verde, sino que quiero que sea azul y amarillo, está perfecto. Siempre y cuando la función al final, que es decir, que saque los resultados de los ingresos, de los egresos, el porcentaje, todo lo que pide el proyecto como tal, que sea desplegable, pues es correcto. Pero la UI está bien. Incluso, por ejemplo, si necesitamos hacerla cuadrar, no tanto con el CSS que tiene, sino con un CSS que yo estoy elaborando, también está bien. Sí, es que si sigues las indicaciones como están, no te queda. Muy bien. No, sí está bien, Cecilia. Perfectísimo. Nos quedan 5 minutos, chicas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentarios finales. Es mucha información, yo sé. Es algo pesado. Como les mencioné al principio, es un paradigma por sí mismo. Entonces, es una forma de programar. eh, y hasta cierto punto, personas que veíamos un tipo de programación que se llama estructurada, cuando regresamos, cuando vimos programación orientada a objetos, sea, es un cambio de mentalidad, tal cual. Entonces, es difícil, poco a poco, con la práctica y con los ejemplos vamos progresando. La parte interesante es de que sepan que existe una clase, que es una clase, que es una plantilla, sepan que son objetos, sepan que JavaScript en sí mismo todos son objetos, o prácticamente todos son objetos, y que los objetos tienen propiedades y métodos, al igual que las clases, y que se pueden heredar entre ellas. Esa parte es interesante y es como que lo nuclear que debemos absorber de esta clase. Digamos que en general, por ejemplo, lo del DIS requiere práctica. El ver como tal, bueno, pues quiero hacer un programa, cuál es la clase y cuál es el objeto, también requiere práctica porque necesitamos practicar la abstracción, pero poco a poco. Ilse, no sé si tengas tú algún comentario para las compañeras. No, profesor, de momento no hay ningún comentario.
Obviamente, chicas, muchas gracias por su asistencia, su participación. Y bueno, cualquier duda, estamos a la orden. El profesor también ahí está muy pendiente del chat. Ya saben que por ahí está participando, enviándoles información y cualquier cosa que necesiten, pues a sus órdenes. Muchas gracias a todas. Igual, cualquier duda que tengan, comentarios, estoy al pendiente. Y pues ahí les estoy compartiendo contenido. Chéquense lo que les acabo de mandar, sobre todo lo del video del DIS para que quede más amarrado ahí el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias a todas. Que tengan bonita noche. Gracias, maestra. Bonita noche. Gracias. Que estén bien. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, bye.